Hola gente bella, ¿cómo están? Un nuevo vivo de preguntas transformadoras y hoy vamos a estar hablando sobre qué sentido tiene mi vida. Y hoy quiero hablarles sobre el propósito de la vida, sobre para qué estamos vivos. Esa es una pregunta que los seres humanos siempre nos hemos hecho y en todo este tiempo todavía no tiene ninguna respuesta, o por lo menos ninguna respuesta que a todos nos conforme. Debe ser una pregunta indiscutiblemente difícil de responder, por lo que no espero darles una respuesta hoy, pero sí espero enriquecer nuestras reflexiones al respecto, que tengamos ideas nuevas. Primero veamos un poco de dónde partimos, cuáles son los aportes anteriores a nuestro tiempo. Si pensamos en las religiones, por ejemplo, las religiones siempre postularon que el propósito de la vida, el sentido de la vida, estaba determinado por la propia religión, ¿no? Por alguna divinidad, por algo cierto, algo que indefectiblemente era así. Y puede ser, no lo voy a discutir ahora, pero eso yo creo que tiene su luz y su sombra, como todo, pero en particular en este caso la sombra puede ser el extremismo, ¿no? Eh, si lo divino está por encima de nuestra vida no vale tanto, y al no valer tanto nos permite tomar acciones que van en contra de nuestra vida y por lo tanto es peligroso. Si miramos la filosofía, si pensamos en los aportes de los filósofos, los hedonistas pensaron que solo se trataba de encontrar el placer, de evitar el dolor. Los aristotélicos pensaron en el bien supremo, alcanzar esa verdad absoluta, y todavía continúan buscándola. Friedrich Nietzsche proponía que era el poder ejercer nuestra voluntad de poder. Y esto está buenísimo, pero también es bastante polémico y muchas veces fue mal interpretado. Los nihilistas resultaron bastante pragmáticos y dijeron la vida no tiene sentido y punto, terminémoslo ahí. Los cínicos, los estoicos, los epicúreos, los taoístas incluso, en general se basaron en que el sentido de la vida tenía que ver con actuar en armonía con la naturaleza. Está bien, es interesante la propuesta, pero quizás no sea tan sencillo. Si pensamos en la biología evolutiva, por ejemplo, desde la biología evolutiva lo único que importa, lo único que es necesario, es que cada uno de nosotros sea capaz de procrear una descendencia saludable y capaz de adaptarse al medio. Básicamente el sentido de la vida es tener sexo. No está nada mal, pero quizás no sea lo único, ¿no? Y así podemos continuar encontrando respuestas que no nos terminan de responder la pregunta. ¿Y por qué no nos terminan de responder la pregunta? Ahí es donde puede entrar una reflexión diferente. Y yo creo que no nos termina de responder la pregunta por el enfoque que le damos. Si nosotros pensamos la pregunta, ¿podemos preguntarnos por el sentido de la vida? Estamos implicando que la vida ya tiene sentido, ¿tá? Y no estoy tan seguro de que sea así. ¿Será cierta esa suposición de que la vida tiene sentido por sí misma? ¿O será que somos los seres humanos los que le otorgamos sentido a todo, absolutamente a todo? Porque si es así, la pregunta no tendría que ser si la vida tiene sentido o cuál es el sentido de la vida, sino qué sentido le damos a nuestra vida. No buscar cuál es el sentido de la vida, sino preguntarnos qué sentido le damos. Yo en lo personal no me cuesta mucho imaginar una vida como algo separado del ser que la vive. No entiendo el fenómeno vida ajeno al ser viviente. De hecho, si tomo a dos seres vivientes, el resultado nunca va a ser la misma vida. Digo, van a ser diferentes vidas y realmente diferentes. No es lo mismo la vida de una ameba o la vida de una planta que la vida de Martín o que la vida tuya. Digo, si entendemos por vida el resultado de mi vivir, mi vida es muy diferente a la tuya. Si entendemos por vida el resultado del vivir de una planta,
el concepto de vida es muy diferente. Entonces, no hay algo para mí que sea vida independiente del vivirla, ¿no? De la persona que la vive. Creo que lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestras vidas es lo que en definitiva le da forma a la vida, le da sentido a la vida. Si nosotros hiciéramos cosas muy diferentes a las que estamos haciendo, la forma de nuestra vida, la experiencia de nuestra vida, el sentido de nuestra vida sería radicalmente opuesto, ¿tá? O sería otro por lo menos. Entonces, si nuestro propósito no está definido de antemano, no es algo que existe independientemente de nosotros y que tenemos que lograr descubrir, si el propósito resulta de lo que hacemos, quizás se trate de darle propósito a nuestra vida, ¿no? Otorgárselo, gracias a nuestra libertad de elección, a poder elegir qué cosas hacemos, actuar en consecuencias y así definir cuál es el sentido que está teniendo nuestra vida. Puede ser, no estoy 100% seguro de lo que estoy pensando con ustedes, pero lo que sí estoy seguro es que si fuera así sería extremadamente difícil lograrlo. ¿Por qué sería extremadamente difícil lograrlo? Porque nosotros los seres humanos somos seres sociales y somos seres que vivimos en un contexto, ¿tá? Hay un otro que nos determina, que nos condiciona, que nos afecta permanentemente, y hay un contexto que también nos afecta. Y ahí me gustaría separar la idea de lo social y de lo contextual en lo humano, en el otro y en lo natural. Vamos a entender como el contexto, el espacio donde vivimos, ¿no? Nuestro mundo, nuestro planeta Tierra. Y vamos a definir lo social con el otro. ¿Quién es el otro? Bueno, si ponemos la mirada en el otro, lo que ocurre es bastante complejo. Digo, ¿cómo hacemos para determinar al otro? Bueno, ahora les voy a dar algunas ideas. Pero si miramos el contexto, bueno, el contexto resulta quizás un poco más fácil. ¿Por qué un poco más fácil? Y acá me vuelvo medio nihilista, ¿no? Porque al contexto no lo podemos cambiar. Es muy poco lo que podemos hacer para transformar el contexto. Podemos transformar el contexto natural, ¿no? Quizás puedo transformar el contexto producido por el ser humano. En mi casa yo puedo reacomodar los muebles, pero no puedo reacomodar el sol y la luna, o el tiempo, o el clima, o la topografía de donde vivo. Puedo hacer algunas intervenciones, pero menores, muy limitadas. Entonces no me queda mucho camino más que aceptar la naturaleza como es. Y aquí sí me vuelvo un poco más estoico y pienso que no nos queda otra que adaptarnos, ¿tá? Los estoicos eran muy divertidos porque decían, si no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, lo que tenemos que hacer indefectiblemente es controlar lo que pensamos de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que pasa en nuestros eventos, ¿no? No podemos transformar el hecho, podemos transformar nuestra interpretación del hecho, lo cual está muy alineado a la propuesta o al discurso de la ontología del lenguaje. Entonces, ahí queda lo de vivir en armonía con la naturaleza. Es una pregunta que nos podemos hacer, si estamos viviendo en armonía con la naturaleza. Más allá de eso no hay mucho que podamos hacer, o por lo menos yo no le veo demasiada alternativa. Pero con el otro, con el que es más difícil en su complejidad, ahí hay algo que es interesante, ¿no? Digo, tenemos que tomar conciencia de que nosotros jugamos para el equipo de los otros. Somos protagonistas, somos como el número 10 o el 4 o el 2, no importa el número, pero sí somos parte del equipo de los otros. Yo soy el otro de alguien. Y cuando yo me doy cuenta de eso, cuando yo me doy cuenta que soy el otro de alguien, lo que me doy cuenta es que tengo el poder de cambiar el fenómeno del otro, porque yo soy el otro. Si yo cambio, cambian los otros, o por lo menos cambia el otro que yo soy para alguien. Y cuando yo estoy condicionado en mi elección por el otro, puedo esperar que el otro me posibilite mi elección, me haga más fácil mi vida. ¿Cómo lo puedo esperar? Siéndolo yo, el diferente para otros. Siendo yo el otro que facilito la posibilidad de elección de alguien. Digo,
Yo, por ejemplo, tengo mucho compromiso en ser un otro que facilita la elección de mis hijos. No creo que mis hijos cuando sean grandes digan, che, pará, el contexto, papá, me determinó de una forma que a mí se me fue difícil elegir. No, yo creo que siempre les facilité el espacio de elección a mis hijos, que ellos pudieran elegir lo que querían hacer, cómo querían estudiar, los amigos que querían tener. Digo, casi siempre ellos eligieron y fue posible para ellos elegir. Entonces no creo que ellos tengan ese pendiente, pero claro, yo soy uno solo de los otros. Mis hijos también tienen otros, tienen a su madre, que está bastante en línea con mi forma de pensar y con su forma de pensar, nos pusimos de acuerdo en esa forma de crianza, pero también tienen a sus amigos, a sus primos, en su colegio, hay un montón de circunstancias de otros que los determinan. Si pudiéramos entre todos esos otros ponernos de acuerdo y generar un espacio más amable para que el otro elija, la posibilidad de elección del otro sería mucho más fácil, mucho más ágil. Esto que estoy pensando lo podemos llevar a contextos mucho más grandes. Por ejemplo, yo no creo que sea tan fácil elegir en Argentina como es quizás más fácil elegir en otras partes del mundo. Cuando yo soy argentino y me toca elegir algunas cuestiones, me encuentro con muchos contextos complejos. Digo, la desnutrición infantil, por ejemplo, o las diferencias económicas o estatus sociales. Digo, yo puedo entender que hay algunas personas en las cuales el contexto no fue favorable, lo social no fue favorable, entonces las posibilidades de elección también fueron muy condicionadas, muy reducidas, por decirlo de alguna manera. Bueno, si yo soy parte de ese otro, yo me puedo comprometer a tomar acciones en las cuales ese contexto cambie. Digo, en lo social muchas veces lo hacemos y muchas veces somos muy inefectivos, pero si nos ponemos a pensar el desarrollo de la humanidad, estamos mejor que en ningún momento histórico de la humanidad. Hemos aprendido muchísimo a estar con un mejor estado de bienestar. Y yo sé que cuando se dice esto parece que no es así, ¿no? Porque a mí lo que me duele es el zapato que tengo puesto, no el zapato que tuvieron puestos otros. Pero el mundo era mucho más desigual. Había una pobreza mucho más desmedida, una desalfabetización muchísimo más alta, una desnutrición muchísimo más alta. Vamos mejorando, quizás estemos muy lejos de generar un contexto donde el bien vivir sea posible y la posibilidad de elegir de cada uno de nosotros sea permanente. Pero somos parte del equipo de los otros, somos los que podemos generar ese cambio. Tenemos que empezar por nosotros, como siempre, y después generar uniones de voluntades y de gente que esté dispuesta a construir un contexto del otro, un contexto social más favorable para la elección. Ahí creo que tenemos un espacio de trabajo muy grande. Y cuando eso esté logrado y poniendo que en algunos casos a algunos nos resulte más fácil elegir nuestra vida y elegir nuestras acciones, volvemos al estado donde el propósito de mi vida lo determino yo con lo que elijo, ¿no? Y eso creo que es una puerta inmensa. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Viktor fue una persona, recomiendo fuertemente la lectura del libro El hombre en búsqueda de sentido de Frankl, es un librazo. Él tuvo como algunas situaciones muy particulares, tuvo que atravesar la situación del nazismo y estuvo en campos de concentración, pero él de alguna manera decía que es el hombre el que otorga el sentido de la vida en cualquier circunstancia y que eso es fundamental para poder salir adelante, ¿tá? Porque el ser humano le otorga el sentido a la vida en cualquier circunstancia y él lo vivió en carne propia y de ahí creó la logoterapia. Erich Fromm, quizás un poquito más poético, dice que el sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno mismo. Ser vos quien vive, reconocerte vos como el vividor, estás de alguna forma encontrando el sentido de la vida. Y esto no es menor, porque si adoptamos esta conducta, hay, por ejemplo, algunos estudios en la Universidad de Carolina del Norte. Hay una psicóloga que se llama Barbara Fredrickson, que demostró el impacto que tiene en nuestro genoma humano el estar eligiendo nuestras acciones del día a día, el estar
permaneciendo en un fluir del bien vivir. Ella dice que todo indica que a nivel celular el cuerpo responde positivamente, pero positivamente al bienestar psicológico basado en el sentido de conexión y el propósito. Las personas que sienten que están conectadas con lo que hacen y que tienen un propósito al hacerlo, son personas más sanas desde la biología, ¿no? Y es interesante que pase eso, porque es un argumento muy fuerte, muy poderoso. Digo, no estoy obviando que a veces el contexto y lo social hace que sea muy difícil que nosotros elijamos, ¿está? Pero digo, desde el contexto no hay mucho que podamos hacer, solo transformar nuestra interpretación de lo que pasa y hacerla más poderosa. Digo, un día llueve, yo puedo enojarme porque llueve, pero me puedo poner contento porque llueve. Y eso me permite tener un mundo de elecciones diferentes, ¿no? Si estoy enojado porque llueve, pienso que no puedo hacer lo que quería. Si estoy contento porque llueve, pienso que igual puedo cambiar el plan o puedo hacer algo que tenía pendiente o puedo hacerlo bajo la lluvia. Ahora, en lo social aparece otra carga muy importante, más compleja, donde tenemos más capacidad de acción si nos damos cuenta de que nosotros somos ese otro y que socialmente podemos generar un contexto mucho más amigable para que cada uno de los individuos de la sociedad pueda tomar sus elecciones más libremente y decir cuál es el sentido que le quiere dar la vida. Contextualizado hasta acá lo que yo esperaba decir desde cuál es la fundamentación de lo que propongo, yo creo que el sentido de la vida no es algo que tengamos que buscar, claramente. Creo que el sentido de la vida es algo que tenemos que crear. Y creo que lo tenemos que crear a partir de nuestras elecciones, que a veces están condicionadas, pero incluso dentro de condicionamientos muy grandes hay espacios de elección que nosotros podemos tomar, ¿tá? Hay algunas cosas que el contexto y que el otro igualmente las podemos tomar como elecciones y marcar grandes diferencias. Pequeñas, las que empiezan quizás en el fuero más íntimo, cómo elegimos sentirnos, entiendo la complejidad que esto tiene y no quisiera que alguien que escuche este audio piense que lo que estoy diciendo es que podemos elegir lo que queremos. No podemos elegir lo que queremos, estamos terriblemente condicionados por lo social, por lo contextual, pero en ese espacio de condicionamiento hay elecciones que podríamos tomar. ¿Qué hacemos con nosotros mismos? Es una decisión que casi siempre podemos tomar. Condicionada, afectada, pero algún espacio de posibilidad. Y creo que mientras más elecciones tomemos sobre nuestra vida, más poderosos nos hacemos, más podemos ir construyendo una vida con sentido para nosotros. Tenemos estos casos emblemáticos de Mahatma Gandhi, por ejemplo, un tipo que siempre eligió, o por lo menos eligió cómo quería vivir y fue consecuente con eso, y fue muy cuestionado, muy condicionado, muy golpeado, pero pudo trascender por el propósito que tenía en su vida, que estaba basado en sus elecciones personales, en lo que él creía y consideraba que era mejor para todos. Y así más, ¿no? Nelson Mandela, que estuvo preso y privado de su libertad durante un montón de tiempo, pero él tenía la firme convicción y la elección de qué era lo que quería hacer, y terminó lográndolo en gran parte. Y podemos nombrar un montón de personajes más que han basado su vida en sus elecciones personales, en sus propósitos, ¿tá? Y no porque fueran propósitos otorgados, sino porque eran elecciones que ellos tomaban y cómo querían actuar, y esto definía su vida y definía el sentido de su vida. Entonces nosotros podemos hacer eso, insisto, desde lo pequeño hasta lo más grande. Cada uno de nosotros entenderá cuál es su libertad de elegir sus acciones, cuál es su libertad de determinar un propósito en su vida. Pero siempre nos vamos a encontrar en esa disyuntiva, ¿no? En una disyuntiva que tiene que ver con hacerse la pregunta: ¿para qué estamos vivos? ¿O para qué queremos estar vivos? ¿No? Son dos preguntas diferentes. ¿Cuál te hagas es lo que va a determinar de alguna manera cómo vos vivías o cómo vos vivís la experiencia de tu vivir? Si elegís hacerte la pregunta sobre ¿para qué estamos vivos?, vas a estar buscando la respuesta un buen tiempo. Si la encontrás, escribime un mail y decime cuál es el sentido de la vida. De hecho, Michael Douglas, un escritor, creo que era Michael Douglas, no estoy tan seguro, y no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa, ponele que sea Michael Douglas, quizás. Si no es Michael Douglas, le pido perdón al escritor.
escribió un libro fantástico que se llama La guía del viajero intergaláctico, ¿no? Douglas era, pero no era Michael, era Douglas Adam, creo. Douglas Adam o Adams, no me acuerdo. Bueno, no importa. En ese libro hay unos extraterrestres que construyen una super mega computadora, la más importante del mundo, que se llamaba Pensamiento Profundo, Deep Thought. Esta computadora estuvo como 7 millones de años, 7 millones y medio de años, si mal no recuerdo, analizando la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida y cuál es el propósito del universo? Y después de esos 7 millones de años otorgó una respuesta. Dijo: ya sé cuál es el propósito de la vida. La respuesta era 42. No sé de qué nos sirve, pero quizás te pase lo mismo. Quizás estés toda la vida buscando un propósito y no llegues a ninguna respuesta que te resulte valiosa. Pero también puedes cambiarte la pregunta y preguntarte no para qué estamos vivos, sino para qué querés estar vivo. Y ahí la respuesta va a ser diferente, porque la respuesta la vas a determinar vos y eso le va a dar sentido. Y alcanza. Y algo que sabemos es que la experiencia de nuestra vida está muy condicionada por las preguntas que nos hacemos. Cuando estamos en cualquier espacio, nos estamos haciendo preguntas sobre la relación que tenemos sobre ese espacio. Y esas preguntas que nos hacemos determinan nuestra experiencia. Si yo estoy caminando por la calle y me pregunto qué lindo es el otoño, o qué lindo es el invierno, y qué bellos están los árboles, y qué buenos vecinos tengo, cómo decoran sus casas o cómo arreglan sus jardines, voy a estar disfrutando el paseo. Y si estoy caminando por la misma calle y pienso alguien me robará, estará muy insegura Buenos Aires, seguramente mi experiencia va a ser muy diferente, ¿no? Y estaré, en vez de mirando los jardines, mirando las esquinas. Las preguntas que nos hacemos definen nuestra realidad. Si hoy sentís que tu vida no le encontrás tanto sentido o no lo sabés, quizás es por la pregunta que te estés haciendo. Te invito a cambiar la pregunta y a preguntarte: ¿para qué querés estar vivo? ¿Cuál es el sentido que querés darle a tu vida? Una vez que respondas eso, actúa en consecuencia. No vas a poder hacer quizás todas las acciones que imagines, pero estoy seguro que aunque sean unas pocas, va a cambiar radicalmente tu forma de estar viviendo. Bueno, vivo cortito hoy, no sé cuánto cortito, a mí se me pasó rapidísimo, pero bueno. Después lo subo al podcast y nos vemos el próximo jueves con otra pregunta transformadora. Hasta pronto.